Quiero dejar con ustedes una ponencia que nos hizo llegar Constanza Valdés, activista trans y feminista, y luego continuar con un video de Rodrigo Mallea, quien también es activista LGBT. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Constanza Valdés, activista trans y feminista y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Y en este conversatorio, en esta pequeña exposición, vamos a hablar de cuáles son los principales desafíos pendientes en torno al derecho a la identidad, la discriminación y la violencia en relación a las niñeces de la diversidad sexual. Pero además, cuáles son las acciones, cuáles son los proyectos, cuáles son las cosas también que podríamos tener para poder mejorar esta situación. En primer lugar, una de las lamentables consecuencias de un modelo adultocentrista y de que no tenemos, lamentablemente, tampoco un sistema de protección integral de derechos de la niñez y una convención de derechos del niño que no ha sido implementada, es que existe una ausencia de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en general. Esto lo hemos podido ver en la crisis del Sename, en lo que significaba las discusiones respecto también a la idea de adopción, o también las discusiones que se dan en torno a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el marco de la familia, la violencia intrafamiliar y la relación del niño, niña, adolescente también con la comunidad educativa. Y en este sentido, ¿qué es lo que sucede principalmente en el ámbito de la diversidad sexual, niños, niñas, adolescentes, LGTBIQ+? Las principales situaciones que se dan tienen que ver en torno a la violencia y la discriminación. Una de las primeras esferas, lamentablemente, uno de los primeros lugares donde se discrimina a niños, niñas, adolescentes, LGTBIQ, es en la familia. La violencia intrafamiliar sigue estando muy presente, lamentablemente, en el ámbito de la protección de los derechos de niños LGTBIQ+. Y por lo mismo, en segundo lugar, en las comunidades educativas también esto se repite por parte de profesores, por parte de compañeros, de compañeras, por asistentes. Las situaciones lamentablemente han sido muy claras y también hay muchos ejemplos concretos. Conocemos recientemente el caso de José Matías, un joven trans que se suicidó a raíz del bullying que sufría en el colegio, en su colegio donde estudiaba. Otras situaciones también se han dado al respecto y eso también hace hincapié en torno a la situación no solamente del acceso a la educación, sino la discriminación que sufren niños, niñas y adolescentes LGTBIQ por su orientación sexual, por su identidad y por su expresión de género. Ya hace años atrás, la primera encuesta nacional de clima escolar que realizó la Fundación Todo Mejora había señalado principalmente que un porcentaje muy alto, más del 50% de estudiantes, ya había sido objeto de burlas por discriminación, por su orientación sexual, por su expresión de género. Y en ese sentido, la misma situación sucede en el ámbito de la discriminación, pero también vemos que esos dos desafíos que están muy de la mano, también no solamente tienen que ver con el reconocimiento de derechos, sino también con un nuevo modelo educativo. Entonces, si esas son las realidades, la agenda también debiera ir en torno a solucionar esta misma problemática. Y por lo mismo, el otro gran desafío que tenemos, ya en este diagnóstico que habíamos realizado principalmente, que tiene que ver con la falta, ausencia de derechos que tenemos al respecto. Y en ese sentido, una de las situaciones que tenemos en esta misma situación es que lamentablemente no existe un reconocimiento de derechos hacia niños, niñas y adolescentes en general en nuestro ordenamiento jurídico, que es lo que tenemos principalmente, lo que significa la institucionalización lamentable que sufren niños, niñas y adolescentes en el ámbito del Sename, lamentablemente una convención de derechos de niños que no ha podido ser implementada, y algunas normas que tenemos que donde se reconoce el interés superior del niño es lo que fue la reforma del sistema de familia. Fuera de eso, lamentablemente, hay muy poco. Recientemente, la ley del Sistema de Protección Integral de Derechos de la Niñez se fue al Tribunal Constitucional y se eliminaron varios aspectos, pero es una ley que sigue mucho al debe, lamentablemente. Entonces, en ese sentido, los tres principales desafíos que tenemos en torno a el derecho a la identidad y también la no discriminación en torno a niñez y la diversidad sexual, en primer lugar, es la violencia. En segundo lugar, la discriminación. Y en tercer lugar, el reconocimiento de derechos y sobre todo como sujetos de derechos. Entonces, dicho eso, ¿cuáles son las acciones, cuáles son las medidas que podríamos proponer para eso? En primer lugar, tiene que ver mucho con el sistema educativo. Un sistema educativo que tenga una educación sexual integral, que tenga una educación no sexista y que además promueva no solamente lo que se dice del respeto y de la tolerancia, sino la integración de niños, niñas y adolescentes de los más variados sectores. Todavía la educación sigue discriminando y segregando mucho, lamentablemente, a personas por su orientación sexual, por su raza, por su etnia y por su identidad de género. En ese sentido, el sistema educativo es uno de los primeros que tenemos que modificar, no solamente para contar con una malla curricular acorde a estas nuevas temáticas que hace mucho se vienen discutiendo, sino acorde a las nuevas realidades, pero también porque un sistema educativo que está orientado principalmente al exitismo, orientado principalmente a lo que es la universidad exclusivamente,
no puede sino fracasar en lo que significa también adquirir distintas habilidades y competencias y sobre todo también en un modelo, en un sistema económico y capitalista en el cual directamente las personas de la diversidad sexual y de género son constantemente discriminadas. En segundo lugar, no solamente necesitamos además un reconocimiento de derechos de la infancia y adolescencia, un sistema de protección integral, tanto en los distintos órganos del Estado, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, la participación de niños, niñas y adolescentes también, pero además de manera muy importante, lo que significa la administración del Estado. Hoy día niños, niñas, adolescentes para la administración del Estado, para la administración pública, no existen, no tienen participación. Sin perjuicio que hemos tenido una experiencia muy positiva con la Defensoría de la Niñez, es el único órgano que podemos ver principalmente, aparte de la Convención Constitucional que ha intentado avanzar en esa materia y que es solamente de manera excepcionalísima la Convención Constitucional, solamente ese órgano ha luchado por la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, ¿qué necesitamos además? Sobre todo en torno a la nueva constitución, una nueva constitución que reconozca un sistema integral de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero reconozca además los derechos clásicos, sobre todo en los tratados internacionales, de niños, niñas y adolescentes, que va mucho más allá de tomar en consideración siempre el interés superior del niño, de la autonomía progresiva, sino además de la participación, de lo que es la protección y sobre todo también en la vida política. Creemos que es muy importante que niños, niñas y adolescentes, especialmente adolescentes de acuerdo a su autonomía progresiva, también puedan participar en las elecciones y también puedan postular a cargos públicos, y eso es no solamente una misiva por parte de lo que significa la ciudadanía, sino por parte de lo que significa también la construcción de lo que se entiende porque las personas participen en la toma de decisiones. Pero además de eso necesitamos políticas públicas especialmente para prevenir, sancionar y erradicar lo que significa la violencia, lo que significa la discriminación por orientación sexual e identidad de género. ¿Es exclusivamente labor de la comunidad educativa avanzar en esta temática? Creemos que no. Creemos que eso también parte exclusivamente por la familia, lo que significaba lamentablemente los núcleos familiares como vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, como situaciones de violencia intrafamiliar, pero además tribunales de justicia que no están dispuestos a resguardar por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por lo mismo, campañas efectivas en torno a lo que significa la concientización, en torno a lo que significa también un sistema de familia que de verdad pueda proteger a niños, niñas y adolescentes, lamentablemente no son pocos los casos de niños, niñas trans, por ejemplo, o adolescentes trans que no pueden transicionar al ámbito de su familia y que constantemente son maltratados y tienen que abandonar el hogar para poder realizar su proceso de transición. Y en el momento de que se solicita a un juez una medida de protección, en numerosas situaciones los jueces ni siquiera tienen conocimiento de lo que significa la identidad de género, tampoco tienen conocimiento respecto a cuáles son las cosas que hay que realizar. Entonces, en ese sentido, necesitamos un sistema de protección en torno a judicial, pero también un sistema de capacitación en torno a lo que significa los órganos del Estado propiamente tal, pero además, especialmente, lo que significan las campañas, lo que significa la educación, tener un mayor nivel de concientización, no solamente en el aparataje público nacional, sino también en los gobiernos locales. ¿Cuántas veces las municipalidades no se encuentran de ninguna manera preocupadas por lo que sucede en niños, niñas y adolescentes? Y una de las situaciones más importantes que también tenemos que modificar en la nueva constitución es lo que significa en torno a repensar de qué manera la familia como núcleo fundamental de la sociedad. ¿Es suficiente las familias? ¿De qué manera niños, niñas y adolescentes también van a tener autonomía dentro de esa misma esfera? Creemos que es súper importante dar esas discusiones y sobre todo para refundar no solamente el Estado propiamente tal por la situación, la desigualdad económica, social, política y sobre todo también de violencia y discriminación que se ha sufrido por mucho tiempo y que ha permitido este sistema, sino además que pueda reivindicar lo que significa la protección y sobre todo la autonomía para evitar el asistencialismo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En torno a eso, son muchos los desafíos y son muchas las medidas que podemos proponer, pero especialmente una de las situaciones más importantes que tenemos que ir avanzando concretamente y de manera pronta, que tiene que ver con el cambio en el sistema educativo, en el reconocimiento de derechos, en un trato diferente también en torno a lo que significa también hacia niños, niñas y adolescentes. Que se acabe el asistencialismo, que se acabe también el adultocentrismo y empecemos por fin también a escucharles y a hacerles partícipes. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Rodrigo Mallea, soy activista LGBT, especializada en derechos humanos y les vengo a contar respecto a la infancia trans. La verdad es que hoy día la ley de identidad de género deja por fuera de su procedimiento administrativo de cambios registrales a menores de 14 años.
Eso es un problema porque ya está comprobado a nivel científico y también a nivel social, jurídico y también cultural que el desarrollo de la identidad es un proceso permanente a lo largo de la vida de las personas. Por eso hoy día estamos en deuda con la protección de derechos de niñas, juventudes y adolescencias trans y disidentes en general. Por ejemplo, hasta el día de hoy no existe ninguna norma que prohíba o proteja respecto a la realización de terapias de conversión que buscan hacer estos tipos de correcciones de las identidades como si hubiese algo que corregir. Es por eso que más que nunca, hoy día en Chile que se discute una nueva constitución y que los cuerpos normativos se encuentran en proceso de ajuste, de reformulación y de modernización, es que consideremos la agenda de las personas LGBT, las demandas que existen a nivel social, como materias de derechos humanos, no más a la postergación de estas materias como solamente una agenda moral y secundaria. Los derechos humanos de las personas LGBT y la infancia trans son prioridad. Es voluntario cumplir los derechos y proteger los derechos de las personas. Es una obligación del Estado, una obligación nacional e internacional que tiene Chile, país que hoy día sigue con una deuda tremenda en la materia. Esperamos que se pueda avanzar en la protección de infancias trans. Muchísimas gracias. Que admiro mucho.